Bienvenidos al programa Una descendencia piadosa. Continuaremos con el tema del buen pastor y sus ovejas. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración antes de iniciar el programa. Señor Jesús, te damos gracias por este día que nos has dado. Bendice a los amiguitos y que todo les salga bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Comencemos! Jesucristo dijo en Juan 10: Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja. Y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cuando un asalariado ha conseguido una oveja, luego la descuida porque no obedece, hace lo que quiere, no ayuda, etc. El buen pastor va tras ella, la pasa por su vara y por su cayado, para infundir aliento, para guiarla, encaminarla, le habla el corazón y la hace volver hacia él. No la destruye desde un púlpito. Al contrario, trata de enmendar su caminata y va junto a ella hasta que logra sanar, cambiar. Desde los tiempos de Abraham hasta la actualidad han abundado las ovejas en la Tierra Santa. Los judíos de los tiempos de la Biblia fueron primeramente pastores y agricultores, pero nunca abandonaron por completo la vida pastoril. El gran número de ovejas que se crían en la tierra puede entenderse cuando se piensa que Job tenía 14,000 ovejas y el rey Salomón, en la dedicación del templo, sacrificó 120,000 ovejas. La variedad más común de ovejas es la oveja cola gorda. Esa cola le provee a la oveja una reserva de fuerza, de la misma manera que la joroba del camello lo hace para este. Hay energía en la cola. Cuando la oveja es llevada al rastro, esa cola gorda es muy preciada. Esta variedad de ovejas se producía en los tiempos antiguos. Se ve por las referencias en el Pentateuco a la oveja cola gorda. Luego tomaría del carnero la grasa y la cola, y la grasa que cubre los intestinos. Éxodo 29:22. Le quitarás la cola entera. Levítico 3:9. La imagen del buen pastor relacionadas con las ovejas, el rebaño, no están realmente de moda hoy en día. Para entender cuando Jesús nos dice que Él es el buen pastor y nos llama sus ovejas, que somos ovejas de su pertenencia, somos ovejas suyas, debemos remontar a la historia bíblica. Israel en el principio era un pueblo de pastores que no tenían un lugar donde vivir estable, o sea, no tenían una casa construida, eran tiendas para acampar, o sea que eran movibles, andaban de un lado a otro. La relación entre pastor y rebaño no era solo económica, o sea, basada en el interés. Como sabemos, la mayor parte de veces no era el propietario, o sea, el dueño de las ovejas, el que las cuidaba. Casi siempre esa tarea era delegada o era puesta al hijo menor de la familia. Pero la relación entre el pastor y su rebaño era casi personal. Días y días pasaban juntos en lugares solitarios donde no había ni siquiera un alma. El pastor sabía todo sobre cada oveja y las ovejas reconocían la voz del pastor, que muchas veces les hablaba
y tal vez algunas les hablaba en voz alta, como si fueran alguna persona, como cuando queremos advertirle a alguien: ¡cuidado! ¡Se va a caer! ¡Ahí no! Y dice el Salmo 80, versículo 2: Tú, pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño. Si bien el que cuidaba las ovejas no era el propietario, no era el dueño, se esperaba que las que los cuidaban tuvieran el mismo cuidado y preocupación que la tendría el dueño de la oveja o de las ovejas. Esto era una característica de un buen pastor. Sin embargo, muchos de los asalariados solo pensaban en sí mismos. Como resultado, cuando los lobos aparecían, que era la amenaza más común para las ovejas en aquel entonces, el asalariado abandonaba el rebaño y huía, dejando a las ovejas para ser esparcidas o muertas. Es ahí donde comenzamos a comprender el propósito del pastor. Tenemos que reconocer, tanto la oveja como el pastor tienen mucho que ver en la vida. Las ovejas necesitamos reconocer nuestras debilidades. Necesitamos reconocer la necesidad de un guía, de una protección. Pero el pastor también tiene que reconocer que necesita exponer, dar hasta su propia vida para cuidar a su rebaño. Las ovejas son totalmente indefensas, dependientes del pastor. Las ovejas siempre están en peligro y siempre deben estar bajo la atenta mirada del pastor mientras están pastando por los valles, cuando vienen aguas repentinas y fuertes, donde pueden ser arrastradas, cuando llegan posibles ladrones y se las pueden llevar, o lobos que atacan el rebaño. David cuenta cómo mató a un león y a un oso mientras defendía el rebaño de su padre cuando era pastor. Andando entre la nieve en el invierno, polvo cegador y arenas ardientes en el verano, largas y solitarias horas, día tras día. Todo esto el pastor guardaba pacientemente por el bienestar de su rebaño. De hecho, los pastores eran frecuentemente sometidos a un grave peligro, a veces incluso dando su vida para proteger a sus ovejas. Así es Jesucristo. Él es el buen pastor. Pero también el Señor ha puesto pastores en rebaños para cuidarlos. Hombres que están dispuestos hasta perder la vida por uno de los más pequeñitos de su rebaño. Con razón el Señor dijo: yo soy el buen pastor, porque Él dio su vida por ti y por mí. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz, a sufrir, estuvo dispuesto a ser humillado. Por eso dice que Él, cuando se le pierde una, y no fue por algún descuido de Él, sino que fue una ovejita obstinada, necia, y se perdió. Pero dice: deja en el rebaño a las 99 y va. ¿Por qué? Porque ha costado su sangre, ha costado un precio. Es su oveja y por eso está dispuesto a dejarlo todo, a dar su vida por esa pequeñita. No importa nada, no importa orgullo, no importa nada de este mundo. Él deja todo por rescatar a esa pequeñita. Pero como ovejas también necesitamos aprender a escuchar la voz del pastor. Sigamos poniendo ese personaje del pastor, del buen pastor, a ese hombre de carne y hueso que Dios nos ha puesto como pastor. Y si ese hombre que está dispuesto a poner su vida por mí, por ti, debemos escuchar su voz y obedecerle por donde Él nos guíe, porque Él nos va a guiar a pastos verdes, nos va a guiar a aguas de reposo,
Así que aprendamos a ser ovejas que saben distinguir la voz del buen pastor, que saben obedecer. Sí, obedezcamos a Jesucristo, el buen pastor, que nos ha dado las Escrituras, donde encontramos muchas verdades para nuestras vidas. Pero también sigamos poniendo, sí, ese hombre que está dispuesto a poner su vida por nosotros, también nosotros debemos de estar dispuestos a obedecer a la voz del pastor. Muy bien, amiguitos, hemos llegado al final de otro episodio, de otro programa, y les esperamos. Vamos a continuar con la historia del buen pastor y sus ovejas. Que Dios les bendiga a cada uno.